tamaño de la empresa, dependiendo del sector, pero una empresa por pocos códigos, ítems o items que tenga de inventarios para mantenimiento, tiene 2.000, 3.000 mínimo. El promedio de las empresas promedio está por los 10.000 ítems diferentes. Esa es la primera característica que diferencia a los inventarios de mantenimiento de otros tipos de inventarios. La segunda sería el precio. Hay materiales cuyo precio es muy bajo, centavos, los pequeños componentes, los materiales de consumo. Ahí hay otros repuestos que ustedes conocen, superan los cientos de miles de dólares, ¿no? Costosísimos, muy, muy caros. La tercera diferencia importante es la reutilización, la demanda. En mantenimiento nosotros tenemos artículos, materiales que usamos casi a diario, otros que usamos pocas veces al mes, otros que usamos pocas veces al año y otros que usamos muy, muy rara vez, inclusive después de 3, 4 años de haber utilizado una pieza. Esa es una diferencia muy, muy importante. La cuarta sería el tiempo de entrega. Nosotros queremos adquirir un repuesto y muchas veces esta situación es complicada porque se tarda mucho en poder adquirir, se toma mucho tiempo, por muchas razones, porque es importado, porque el distribuidor es el fabricante original del equipo, porque el representante tiene mucha demanda, en fin, hay muchos factores que hacen que esos tiempos de entrega sean muy grandes, inclusive pueden llegar a ser hasta de un año, y también tenemos materiales de uso común que pueden tener tiempos de entrega muy, muy, muy cortos, como horas, pocos días. Este tiempo de entrega, por supuesto, va a depender del proveedor y de nuestra organización desde el punto de vista de la gestión de adquisiciones, de compras, de procura de materiales. Y dejé de último la criticidad. La criticidad. Cuando yo me refiero a criticidad en este espacio que estamos comentando sobre inventarios para mantenimiento, no es la criticidad a la que normalmente estamos acostumbrados a hablar en mantenimiento. Aquí la criticidad para optimizar los inventarios de mantenimiento se refiere solamente, insisto, subrayo, pongo en mayúsculas, solamente la consecuencia de no tenerla en el almacén cuando se va a buscar y no está disponible, ¿no? Esa es la única criticidad desde el punto de vista de las decisiones de los parámetros para decir, de los parámetros a tomar en cuenta para los materiales para tener almacenado. Bueno, esas son 5 diferencias importantes. Ahora, bueno, ya estamos finalizando la introducción que queríamos revisar. El tema lo hemos denominado ¿es correcta la gestión de inventarios de mantenimiento? Y hemos desarrollado una auditoría. Producto de estos años de experiencia en el tema, desarrolla una auditoría de 20 preguntas, 20 puntos, 20 aspectos. Pudiera sonar uno u otro que tienden a ser parecidos, pero son 20 puntos que nos ponen a reflexionar cómo nosotros estamos manejando los inventarios y si cumplimos con ciertas características, cumplimos con ciertas prácticas o desarrollamos ciertas prácticas que son necesarias para optimizar ese nivel de inventarios. Entonces, a diferencia de otros webinars de este tipo, que vamos a hablar sobre cómo es la gestión, cómo se puede visualizar el cálculo de los parámetros, vamos a ir revisando cada una de esas 20 preguntas que nos hacemos para evaluar nuestra gestión de inventarios en mantenimiento y dependiendo de la respuesta que tengamos, pues tendremos una primera impresión de si necesitamos atender este problema con mayor profundidad. Bien. Aquí comienza, y esta presentación
no va a tener más diapositivas que estas que vamos a ir desnudando, ¿no? A partir de este momento. Esta es la única, no hay más diapositivas. Simplemente aquí vamos a ir observando cada una de esas 20 preguntas que conforman esta auditoría a la gestión de inventarios de mantenimiento. Entonces, comenzamos con la primera. La primera pregunta sería, ¿los materiales en inventario están clasificados de acuerdo a su criticidad basada en las consecuencias de no tenerlo en caso de necesitarlos? Bueno, yo les adelanto, todas las respuestas deberían ser sí, todas deberían ser sí. Si usted en alguna de esas respuestas, de esas preguntas, responde no, es porque debería realizar los esfuerzos, debería dedicar el tiempo y los esfuerzos a tratar de conseguir un sí en cada una de esas preguntas. Es necesario clasificar los materiales para mantenimiento de acuerdo a su criticidad. ¿Y por qué es importantísimo eso? Porque dependiendo de la criticidad es que yo voy a decidir parámetros importantes tales como la cantidad que compro y el punto de pedido o el que llamamos comúnmente mínimo. No podemos tratar de la misma manera un artículo que es para nada crítico, que si no lo tenemos cuando lo necesitamos, que otro artículo que si no lo tenemos cuando lo necesitamos, produce, por ejemplo, la parada de la producción. Entonces, nosotros debemos hacer una clasificación basada en la criticidad desde el punto de vista de esa consecuencia. Vamos con una segunda pregunta, que sería, ¿los materiales en inventario están clasificados de acuerdo a su valor en existencia? Esta pregunta, ¿por qué es importante tenerlos clasificados de acuerdo a su valor en existencia? Bueno, la importancia de esto radica en que el inventario es, si bien es cierto, es una solución para la gestión del mantenimiento, es un grave problema para la gestión financiera de la organización, y ese grave entre comillas, ¿no? Es un problema porque el inventario produce costos. El inventario es parte de los activos. Entonces, algo que origina costos implica que va a reducir las utilidades o las ganancias de la empresa. Y si algo que hace que el valor de los activos sea mayor, pues la rentabilidad, por ejemplo, el retorno sobre la inversión o el retorno sobre los activos, pues va a ser afectado negativamente. Entonces nosotros tenemos que ordenar los materiales con base en el valor que tienen desde el punto de vista financiero, para yo poder enfrentarme de manera jerarquizada a los materiales que mayor impacto tienen sobre el valor del inventario. Imagínense ustedes entrar a un almacén y encontrarse con 15.000 ítems diferentes. Entonces, esta clasificación basada en su valor nos permitirá concentrar esfuerzos y tiempo, recursos en general, a optimizar el nivel de inventario a aquellos que más lo necesiten o aquellos que mayor impacto tienen sobre el valor del inventario. La tercera pregunta sería, ¿los materiales en inventario están clasificados de acuerdo a su valor de uso? El valor de uso es una variable interesante porque también nos permite ordenar a los materiales en inventario en función de la cantidad que se obtiene al multiplicar la cantidad que se demanda por su precio unitario. Eso es lo que se conoce como valor de uso o valor de utilización. Y aquí es donde entra en acción una técnica muy conocida por todos, que es la técnica ABC. Clasificamos los materiales en 3 categorías. A, que son aquellos vamos a obtener pocos materiales que representan un muy alto valor de uso, y en la categoría C vamos a obtener muchos materiales que representan un bajo valor de uso. ¿Qué significa? Bueno, y por supuesto los de categoría B están en el medio de la A y la B, en el centro, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo consigo los materiales tipo A, pues me voy a dedicar a optimizar el nivel de inventarios y las negociaciones que tengan que ver con ese tipo de materiales, porque manejan mucho dinero desde el punto de vista de los que tienen mayor impacto en la rentabilidad de la empresa. La cuarta pregunta sería,
Los materiales en inventario están clasificados de acuerdo a su tasa de utilización. Bueno, nosotros para poder determinar con precisión los parámetros de inventario, y siempre que hablo de parámetros de inventario estoy hablando del mínimo, del máximo, del punto de pedido, que es lo mismo que el mínimo, de la cantidad de pedido, es decir, cuando aquellos artículos son utilizados con bastante frecuencia y en grandes cantidades, es recomendable aplicar un método que nos permita determinar cuál es la cantidad recomendada, cuál es la cantidad óptima a comprar para que los costos involucrados sean los menores. Entonces, yo tengo que tener este parámetro de cuál es la demanda, cuál es la tasa de utilización, para poder, en primer lugar, para poder determinar las técnicas de cálculo de esos parámetros, porque difieren dependiendo del nivel de rotación, y en segundo lugar, como variable imprescindible para hacer esos cálculos. Vamos a ver una quinta pregunta. ¿Se conoce con precisión la tasa de utilización de los materiales de alta rotación? Bueno, en primer, la cuarta es parecida a la cuarta, además es exactamente igual. La cuarta justamente indica que si los tenemos clasificados con base a su rotación, es muy importante porque tenemos materiales que no rotan nunca y materiales que se mueven todos los días. Pero la quinta dice, se conoce con precisión la tasa de utilización de los materiales de alta rotación, y la sexta, al lado de la quinta, se conoce con precisión la tasa de utilización de los materiales de baja rotación. Lo que pasa es que la explicación de por qué esto es importante ya la había comenzado a dar con la pregunta número 4. Pero este parámetro es vital para poder hacer algún cálculo que me permita a mí hacer estimaciones correctas del nivel de inventario, esa tasa de utilización. El sistema de gestión de inventarios permite registrar el tipo de mantenimiento para el cual es solicitado el material. Esta me gusta mucho. Esta es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros vamos a sacar del almacén, vamos a retirar, vamos a solicitar la salida de ese repuesto, de ese artículo, debería indicar para qué va a ser utilizado desde el punto de vista de tipo de mantenimiento. El impacto que tiene sobre los cálculos, el hecho de que usted, por ejemplo, esté haciendo una parada de planta y en esa parada de planta esté estipulado que usted llega y tenga que retirar 16 rodamientos del mismo tipo, esa es una consideración muy distinta a que usted tiene una demanda promedio de 3, 4 rodamientos mensual de ese mismo tipo de rodamiento. Entonces, imagínense que usted tiene una demanda promedio mensual de 3 rodamientos de ese tipo. Y en un momento determinado viene una orden de requisición de material para llevarse 16 rodamientos. Ese 16 no debe formar parte de las estadísticas para calcular los parámetros de inventario, porque esa salida tiene un valor especial debido a una causa especial, y por lo tanto no forma parte de las condiciones normales de movilidad o de rotación del inventario. Entonces, cuando yo voy a sacar una pieza, es importante que yo especifique si es para un proyecto, especifique si es para mantenimiento preventivo, especifique si es para mantenimiento correctivo, y si es para mantenimiento correctivo, si es planificado y programado, o si es para mantenimiento correctivo de emergencia. Yo poco he visto que se hace este detalle cuando se retiran repuestos del almacén. Puede haber muchas empresas que lo hagan, pero no son algunas empresas que lo hagan, quiero decir, pero no es la mayoría, por lo menos hasta donde yo he visto. Y creo que este es un aporte importante para ese objetivo de optimizar el valor del inventario. La 8. Se conoce con precisión el tiempo de entrega total, es decir, desde que el material es solicitado hasta que está disponible en el almacén. Aquí es importante hacer una reflexión. Normalmente cuando pensamos en el tiempo de entrega, pensamos en el proveedor, pensamos en quien nos va a despachar ese artículo a la planta. Pero resulta ser que el tiempo de entrega, como variable que interviene en los cálculos de los parámetros de inventario, es tiempo total
que transcurre desde el momento en que usted lo solicita hasta que lo tiene disponible para ser utilizado. Y ese tiempo total, evidentemente, queda claro que tiene un componente que depende de nuestra gestión logística y un componente que depende de la gestión logística del proveedor. Ese tiempo de entrega es muy importante, muchas veces no se le da importancia, pero diríamos que es el parámetro de mayor utilidad para poder optimizar el nivel del inventario. ¿Por qué? Porque es el único que prácticamente sale gratis. Es el único que prácticamente no tiene costo. Basta con agilizar los procesos administrativos para las compras de materiales para que yo pueda tomar decisiones de tener menor cantidad de inventarios. El punto 9, los parámetros de inventario son calculados utilizando un método matemático apropiado para tal fin. Esta es otra observación importante. ¿Importante por qué? Porque nosotros vamos a los libros de ingeniería industrial, vamos a los libros de gestión de inventarios, vamos a los libros de logística, y cuando vemos la información de los cálculos sobre los inventarios, en un 95% de esa información es para materiales de alta rotación. Hay poca literatura, no es que no haya, claro que hay. Todo lo que yo he pedido es porque he buscado y he conseguido información durante muchos años, pero no está tan disponible como cuando uno va a buscar información relacionada con mantenimiento preventivo, cuando uno va a buscar información sobre gestión de almacenes, cuando uno va a buscar información sobre confiabilidad. La información sobre los materiales para mantenimiento es escasa, y sobre esta base es importante reconocer que dependiendo del nivel de rotación es aplicable un modelo matemático u otro. Por ejemplo, los materiales de alta rotación es normal usar la distribución normal, permítame la redundancia, se usa como distribución de probabilidad, la distribución normal, con sus parámetros bien conocidos, la media, la desviación estándar, pero eso no lo puedo aplicar a materiales de baja rotación. Para materiales de baja rotación está comprobado o se ha demostrado que las distribuciones de probabilidad que mayor acercamiento tienen a un valor más o menos preciso de la estimación de las necesidades son la binomial y la de Poisson o Poisson. Entonces, por lo menos mi trabajo se basa en utilizar esas dos distribuciones para materiales de baja rotación y utilizar la teoría convencional para los materiales de alta rotación. El punto 10. Muchas veces oímos hablar del stock de seguridad. El stock de seguridad, como su nombre lo indica, es el valor que yo debo mantener, el valor de la cantidad de piezas, la cantidad de materiales que yo tengo que tener almacenado para garantizar su disponibilidad en el momento que sea necesitado. Creo que es fácil entender que si los materiales tienen distintas criticidades, es lógico poner distintos stocks de seguridad dependiendo de la criticidad. Esta es una práctica común, usar el mismo stock de seguridad para todos los materiales que tenemos almacenados. Y no, yo puedo asumir un riesgo mucho más alto de no tener la pieza cuando la necesite, cuando un repuesto, por ejemplo, es muy caro, pero no es crítico. Pero si tengo un repuesto que es muy crítico y es muy caro, yo tengo que usar un stock de seguridad muy alto. Así me duela por el precio, pero no hay otra opción. El punto 11. Los parámetros del inventario son revisados por lo menos cada 2 años. Es conveniente. Por supuesto, estos son parámetros que no hay que revisar cada rato, ni cada mes, ni cada 6 meses. Se recomienda que puede ser cada 2 años, como un promedio general de revisar los parámetros. Porque si usted nota que ha tenido cambios importantes en los niveles de producción, en la cantidad de activos, en la tasa, en la tasa de demanda de lo que usted produce, si ha habido cambios importantes sobre la operación de un activo específico o sobre la utilización pues usted tiene que revisar los parámetros. Otra razón por la cual es importante
estar revisando, no con mucha frecuencia, pero sí revisarlo de cada 2, 3 años los parámetros de inventario, porque, por ejemplo, las condiciones del entorno pueden cambiar también. Se puede dar el caso que un repuesto que antes era conseguido a nivel nacional, ahora tiene que ser importado porque, por ejemplo, el proveedor ya no tiene presencia en el país donde estamos, o todo lo contrario. Puede ser que antes el repuesto era importado y ahora el proveedor instaló una sucursal de su planta matriz en nuestro país. Entonces ahí cambian las condiciones logísticas que por supuesto van a cambiar los tiempos de entrega y eso debe cambiar los parámetros de inventario. También pasa, y a ver, eso es obvio, pero a veces no se le da la atención requerida cuando se desincorporan equipos y se mantienen parámetros de inventario cuando los equipos estaban operando plenamente. Se desincorporan parte de los equipos o todos. Eso hay que tomarlo en consideración porque eso va a afectar esos parámetros del inventario. Las decisiones de cuándo comprar y cuánto comprar materiales de alta rotación son responsabilidad. Aquí hay una redacción un poquito, pero ya la vamos a corregir más adelante. La pregunta es que si las decisiones de cuándo y cuánto comprar para materiales de alta rotación son responsabilidad directa del área logística de la empresa. Usted dirá, yo debería responder sí, de acuerdo a lo que yo dije en la introducción. Si los materiales de alta rotación tienen datos suficientes como para que la gente de compras, la gente de logística, gente que se carga de eso, aborde este problema en su totalidad. Por supuesto, el mantenimiento intervendría solamente en asignar la criticidad, en informar, no asignar, en informar la criticidad para que la gente de compras pues tome las decisiones con sus procedimientos de cálculo que desean utilizar. Pero la que viene dice, las decisiones de cuándo comprar y cuánto comprar materiales de baja rotación, que normalmente son muy caros y son muy críticos, esa es una característica común de ellos, debe ser responsabilidad directa del departamento de mantenimiento. La gente de logística no tiene herramientas para estas decisiones, no las tiene, y no porque sepan menos que nosotros, no, esa no es su responsabilidad y no es deber de ellos saber esa información, pero la gente de mantenimiento sí tiene los conocimientos o debería tenerlos para tomar este tipo de decisiones. Se conoce el costo de la gestión de compras. Claro que no, esto es obvio que no es un problema de mantenimiento, clarito está que no es un problema de mantenimiento, pero en la organización se debe conocer cuánto cuesta hacer un pedido. No estoy hablando de de cuál es el valor de lo que yo voy a comprar, no. Se debe conocer el valor del proceso administrativo de comprar y eso tiene un valor que en contabilidad de costos se puede determinar. Entonces, la gestión de compras asigna un costo para cada orden de compra que es procesada y ese parámetro es importante para tomar decisiones de cuánto comprar. Teniendo este valor, la decisión de cuánto comprar puede variar o va a variar definitivamente si aplicamos un modelo apropiado para esto. Se conoce el costo de mantener los materiales almacenados, también es un problema de contabilidad de costos, pero cuando tomamos la decisión de comprar un repuesto, de comprar un lubricante, de comprar cualquier material para mantenimiento y lo colocamos en el almacén, eso comienza a producir un costo. Por ejemplo, el costo de los impuestos asociados a mantener esos activos allí almacenados, el costo de las pólizas de seguros, el costo de la infraestructura utilizada en el almacén, el costo de los recursos generales de almacenamiento, y hay un costo muy importante, el costo financiero, que normalmente se le conoce como costo de oportunidad. En vez de invertir ese dinero en comprar materiales para tener almacenados, yo podría tener ese dinero en otra alternativa de inversión que genere una rentabilidad y no genere un gasto. Nos podemos preguntar justamente, y si se me para la máquina porque yo no tengo el repuesto cuando lo necesito, pues nada, aquí no hay mejor costo de oportunidad que asumir el costo de tenerlo almacenado. El 16. Conoce el indicador de rotación para cada una de las categorías basadas en la tasa de utilización.
esta pregunta es interesante. Yo he visto en bastantes empresas que llevan un indicador, uno de los indicadores que llevan para la gestión de inventarios de mantenimiento es la rotación. Y yo les pregunto que ¿para qué? ¿Para qué sirve la rotación? ¿Para qué sirve un indicador general de rotación? Cuando yo tengo repuestos que se usan todos los días y tengo repuestos que pasan 5 años y no se mueven. Entonces un valor promedio de esos dos extremos no tiene ningún sentido, no tiene utilidad. Entonces nosotros tenemos que calcular un indicador de rotación por categorías de materiales basadas en la tasa de utilización. La 17. Muy importante, conoce con precisión todos los materiales obsoletos almacenados y su valor. Uno de los daños más grandes que puede tener la gestión de inventarios es tener materiales obsoletos almacenados. Y a mí me gusta decir el concepto de obsoleto que deberíamos manejar. Cuando la probabilidad de ser necesitado es 0, así como escuchan, 0, ese material es obsoleto. No hay otra opción. Si hay alguna probabilidad de necesitarlo, pues no es obsoleto. He escuchado, si usted tiene un material ahí, he escuchado criterios de empresas grandes que dicen que consideran obsoleto un material que tiene más de 3 años sin moverse. Bueno, después en las preguntas podría hablar de eso, pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Conoce el nivel de servicio de la gestión de inventarios para todos los materiales y también para cada una de las categorías basadas en la criticidad. Uno de los indicadores de gestión más importantes en gestión de inventarios para mantenimiento es el nivel de servicio. El nivel de servicio está asociado a, desde el punto de vista predictivo como indicador, a la probabilidad de tener la pieza cuando la necesite. Y desde el punto de vista de indicador de resultado, es cuántas veces usted obtuvo lo que necesitaba cuando lo fue, de todas las veces que fue a buscarlo. Entonces ese nivel de servicio debe ser establecido con base a la criticidad, porque yo necesito un nivel de servicio casi de 100% para los de alta criticidad y puedo asumir un nivel de servicio de un 60, 70, 80% para materiales de muy baja criticidad. Monitorea permanentemente el valor del inventario. Este es un indicador y no es un porcentaje, es el valor. Si su empresa tiene un promedio de $200,000 de valor del inventario, usted tiene que estar monitoreando que esos $200,000 estén ahí estables, que tiendan a disminuir. Si disminuyen no hay problema. Bueno, no que disminuyan por causas que puedan perjudicar a la larga definitivamente la gestión del mantenimiento. Pero cuando usted observa un crecimiento, una tendencia de crecimiento del valor del inventario, eso es una luz que se prende, es un aviso para revisar porque si eso se justifica, pues no hay ningún problema. Pero si no se justifica, hay que atacar las causas que originaron ese problema. Y la número 20, que sería la última pregunta que tenemos en esta guía de auditoría que hemos desarrollado, que yo la llamo auditoría flash para la gestión de inventarios. El nivel real de existencia siempre coincide con el nivel de existencia que indica el sistema. Bueno, esta es una historia muy familiar para mucha gente, que de repente que el SAP, el máximo, el sistema de gestión de información para los materiales dice que hay 6 piezas y van al estante y hay una. O dice, se genera una orden de trabajo, se planifica, en la planificación revisan que hay 2 piezas en el almacén, necesitas una, la programas y cuando vas a buscar el repuesto, no hay ninguna. ¿Por qué? Porque hay diferencias por, bueno, falta de actualización, falta de agilidad administrativa, falta de precisión en la gestión, en fin. Bueno, miren, sin haber hablado específico, aunque dimos algunos tips relacionados con el deber ser y por qué, no podíamos hacerlo de otra manera, si no tendríamos que usar lo que necesitamos en un curso, 16 horas para aclarar esto con detalle, ¿no? Pero creo que hemos revisado en esta guía de auditoría los aspectos más importantes que tienen que ver con optimizar el valor del inventario para mantenimiento. Fíjense que aquí no hemos hablado nada de la gestión del almacén, que es muy importante, pero es otra cosa. Cómo colocarlos, cómo almacenarlos, cómo protegerlos, cómo movilizarlos, cómo ubicarlos, cómo codificarlos. Ese es otro tema muy importantísimo,
pero eso se llama gestión de almacenamiento. La gestión de inventarios responde única y exclusivamente a dos preguntas. ¿Cuándo comprar? Eso es mínimo, eso es punto de pedido, eso es punto de reorden, como lo quieran llamar. Eso tiene sus diferencias unos de otros conceptos, pero en general se trata de eso. ¿Cuándo comprar? Y la otra respuesta que busca la gestión óptima de los inventarios para mantenimiento es cuánto comprar. Si yo estoy comprando un filtro, 150 unidades, estoy comprando de lubricantes, estoy comprando 300 litros cada vez que hago un pedido, hay métodos que me permiten calcular cuál es la cantidad óptima a comprar para que el costo total asociado a esa decisión sea el mínimo. Con esto finalizamos y estoy atento para las preguntas que con mucho gusto les responderé. Listo. Muchas gracias, José. Gracias nuevamente por la presentación. Yo quiero preguntarle, chicos, el tema de gestión de inventarios es muy común, o cómo evaluar nuestra gestión de inventarios es muy común en todas las empresas en las que hemos trabajado, ¿no? Y a mí me ha pasado, como un comentario, José, y me ha pasado que he llegado a otras empresas o que también alumnos nuestros no tienen aún un listado de los materiales clasificados por criticidad, que podría ser en este caso lo mínimo que uno debería tener, ¿no? Para poder realizar la planificación o la solicitud de todos los repuestos que van a necesitar para el año. Entonces, lo que quiero ahorita con este webinar es que ustedes se abran, o sea, se abran totalmente y tomen conciencia y indiquen, bueno, yo tengo estos problemas en mi área, ¿cómo lo puedo mejorar en función a esta pequeña auditoría, ¿no, chicos? Pueden activar sus micrófonos si ustedes gustan. A ver, un momento. Sí, les he dado la habilidad para poder activar sus micrófonos para que puedan hacer sus preguntas concretamente para que José les pueda responder. José, buenas noches. Una consulta. Se ha mencionado que si se clasifican los repuestos debido a su tasa de utilización, pero ahí yo tengo una duda porque puede haber repuestos que en un año se utilicen, digamos, 2 veces y en otro año se utilice una vez o tal vez en otro año 4 veces. Entonces su tasa de utilización por año es variable. Entonces, ¿cómo lo clasificaría por tasa de utilización? Bueno, por ejemplo, usted puede hacer una categoría de materiales que rotan todos los días. Por ejemplo, que se demandan al diario, otra que se demandan mensualmente, otra que se demandan cada 6 meses, otra que se demandan cada 2, en promedio, claro, ¿no? Otra categoría cada 12 meses y una que más de 12 meses. Esas son las categorías. Entonces usted mete en una de esas categorías todo lo que tienen por lo menos una pieza mensual en esa categoría. Aquellos que, de todos esos 5.000, usted tendrá, por ejemplo, 152 que no se movieron, que han tenido una demanda promedio de hubo un movimiento a los 12 meses, a los 10 meses, el otro movimiento fue a los 13 meses, el otro fue a los 11 meses. Entonces usted lo que tiene que hacer es establecer, tampoco agrega mucho valor muchas categorías, pero sí es reconocer cuáles son los de alta rotación, los de media rotación y los de baja rotación. Entonces, en cada una de esas categorías van a ir, dependiendo de su nivel de demanda o de tasa de utilización, cada uno de ellos van, si usted genera 3 categorías, por ejemplo, todos sus 25.000 ítems van a ir en una de esas 3 categorías. Unos van a ir para la primera, otros van para la segunda y otros van para la tercera. ¿Queda claro? Sí, muy claro. Muchas gracias, José. De nada. Listo, creo que Sergio levantó la mano. ¿Puedes comentarnos, activar tu micrófono? Sí, buenas noches, ¿cómo todos? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? ¿Quién es Sergio Ceballos? Sí, saludos, amigo. Qué bueno ¿Cómo escucharlo estás? de nuevo. Gracias. Siempre es un gusto y siempre se aprende algo nuevo cuando uno le escucha en su disertación. Gracias, Sergio. Muy amable. José, quería hacerte una consulta, fíjate. Explicabas tú el tema de que todos los materiales que salen de la bodega o del almacén
es importante que se clasifiquen cuál es el destino, ¿no? Cuál es la actividad que se requirió para para que ese material saliera de la bodega o rotara en el inventario. No escuché bien, no sé si puedes repetir, por favor, cuáles son esas categorías que debería clasificarse. Entendía que mantenimiento, o sea, no sé si es preventivo o correctivo. Quisiera que profundizaras un poquito allí, porque sabes que nosotros estamos en este proceso que te comenté el otro día y queríamos, ese dato que dices no lo estamos contemplando y ahora que lo escucho, me parece súper interesante para tenerlo en cuenta. Y lo otro sería, si esta información, una vez que el material sale, hay que clasificar este motivo por lo que sale el material, ¿debe ir en el módulo como tal de gestión de mantenimiento o va en el módulo de gestión de inventario? Esta información es para ambos, pero yo diría que es más para la gestión de inventarios, porque cuando por ejemplo, se rompió un rodamiento, que es un repuesto, ¿no? Ya mantenimiento, una organización de mantenimiento medianamente madura, sabe que fue una falla, que fue de emergencia, porque ese rodamiento paró la máquina, y desde el punto de vista de la gente de mantenimiento, ya hay la información para empezar a analizar el problema, ¿no? No sé si me explico, o sea, ahí está que ese rodamiento se dañó en un día determinado, a una hora determinada, y el historial del equipo, desde el punto de vista de la confiabilidad, usted sabe cuándo fue la última vez, la vez anterior, debería saberlo, ¿no? Ok, pero desde el punto de vista de la gestión de inventarios, es importante porque independientemente de que participemos directamente o no en las decisiones, es muy importante no es que clasificarlos, sino registrar. Es decir, yo cambiaría el tema de clasificarlos, no, es registrar la causa por la cual sale el repuesto, que es casi igual, ¿no? Pero es mejor como verlo así. Registrar la causa por la cual, es como el equivalente a lo que es el modo de falla, ¿no? O la causa de la falla. Sí, me parece súper interesante lo que dices y como tenemos ahorita la oportunidad de colocar algún campo flexible desde el módulo de inventarios, ¿sí? Vamos a aprovechar esos campos flexibles para colocar esa información de registro. Sí. ¿Y cuáles serían las que tú recomiendas, José, que deberían estar allí contempladas? Hay una. Vamos a suponer que no quiero hacerlo, pero hay una que está obligado. Es como al niño que no le gusta la sopa, ¿no? Pero tiene que comer sopa. Hay una que es inevitable. Bueno, si alguien no la quiere llevar, no la lleve, pero hay una que es inevitable, que es cuando se necesitan materiales, cuando se demandan materiales para proyectos de mantenimiento. Llámese mantenimiento mayor, llámese overhaul, llámese paradas de planta, que son los más directamente relacionados con la gestión del mantenimiento. Aparte de eso, hay la demanda de materiales que usa mantenimiento para otros proyectos como construcción, para proyectos de automatización, para proyectos de rediseño de máquinas, que no son directamente proyectos de mantenimiento, pero terminan haciéndolo mantenimiento. ¿Me explico? O se los lleva al área de ingeniería porque diseñó un proyecto de automatización de una máquina y se llevó la mitad de lo que usted tenía ahí para sus actividades de mantenimiento. Entonces, si alguna categoría es vital, tener ahí, y repito lo que tú dijiste, si alguna categoría, porque yo decía registrar la causa para crear categorías, si alguna categoría ahí es vital, es esa, porque esos datos no deben formar parte de las estadísticas para calcular los parámetros de inventario. Ese no es grandote y en mayúscula. Luego, bueno, si usted tiene una gestión muy fina de mantenimiento, muy buena, muy adecuada, es importante que usted indique si un repuesto se está utilizando para el mantenimiento preventivo, ¿cuál? Ese que el 1 de enero yo sé que voy a ejecutar todos los próximos 12 meses. Ese tampoco debería ser un problema de inventario, pero es una demanda rutinaria. Entonces, esa es una categoría importante.
No el mantenimiento, todo el mantenimiento que se puede planificar, no. Yo tendría una segunda categoría, sería el preventivo, todo lo que es PM. Y una tercera es todo el mantenimiento que se puede planificar y programar. Todo el mantenimiento que se puede planificar y programar, por supuesto que ahí ya está apartado el PM. Y una cuarta sería cuando es correctivo. Cuando es correctivo. Cuando es correctivo es porque es correctivo, independientemente de que sea, miren lo que voy a decir y no me vayan a malinterpretar. Primera vez que busco una oportunidad de considerar igual el correctivo de emergencia que el correctivo planificado y programado. Como ustedes saben, yo he trabajado el curso de planificación y esto es una, ¿cómo dicen? Cuando se comete un pecado. Ayúdame, Sergio. Blasfemia. Correcto. Una blasfemia. Pero en este momento, cuando un repuesto va a salir por correctivo, estoy diciendo que no me importa si es de emergencia o planificado y programado, y todos nos quedamos con la gran incógnita, ¿por qué yo estoy diciendo eso? ¿Por qué? Porque es correctivo, porque falló de forma imprevista, ¿de acuerdo? Que yo lo pueda planificar o programar, o que tenga que actuar de emergencia, eso va a depender de la criticidad del activo. Pero desde el punto de vista de la movilidad de la pieza es porque era para correctivo y no para un mantenimiento preventivo o uno que se planificó y programó correctamente. Yo diría que si no queremos tener tantos campos de registro, hay uno que es inevitable, que es el de parada, el de proyectos, llámese parada o error, en la otra categoría sería el del mantenimiento planificado y programado, y la otra sería el de correctivo. Y de ahí, a partir de esas tres, podemos generar dos más, pero por lo menos la del de proyecto. ¿Por qué es tan importante la de proyecto? Porque esos datos no deben entrar en la estadística. Ok, José, muchas gracias. De nada, Sergio. A la orden. Otra pregunta. Chicos, otra pregunta que puedan hacer directamente a José para que pueda responder. A ver, aquí indica Oscar en Facebook, ¿ya? De acuerdo a lo explicado, ¿puede dar un ejemplo de cálculo de los repuestos de baja rotación que son en las industrias medianas? Claro, creo que no está dentro de la presentación, pero ¿le puedes dar una extensión? Pero yo necesito 4 horas para hacer eso. Claro, explicarles qué modelo estadístico usa. No, bueno, con gusto, ¿no? Pero digamos, hacer un ejemplo ahorita, No. necesitaríamos, no 4 horas, darles en 1 hora, pero hay que tener unas bases ahí, ¿no? Pero ahí se utiliza la distribución binomial y la distribución de Poisson, que las hace Excel. Pero bueno, vamos a aprovechar. ¿Cuándo empieza el curso, Adolfo? ¿El lunes 20? El curso comienza el día 21, el martes 21. El martes 21 bueno, no. Esto lo digo, lo del curso con mucho respeto, pero realmente no es así, mira, multiplica 2 por 5 y réstale 10, no es así. O sea, hay que sentarse, abrir Excel y aplicar la distribución, hacer un enunciado del problema, ¿entiendes? Tener los datos del repuesto, el tiempo medio para fallar, tener el tiempo de entrega. Hay varios valores que se consideran para hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, lo que puedo decir, porque este es un webinar corto y que se utiliza la distribución binomial, la de Poisson, y los materiales de alta rotación, que son los que menos problemas tienen, pues se utiliza la distribución normal, pues la curva, la campana de Gauss, con su análisis que todos ustedes conocen, ¿no? Mira, preguntan también si se tiene definido el stock que se debe tener por cada equipo que se gestiona. Entiendo que él se refiere a que si es que hay una norma, no así internacional, que te indique eso. ¿Que indique qué? Que te indique la cantidad de stock definida, o en promedio, no sé, como indicador, que se debe tener por cada equipo que él gestiona. Yo voy a decir algo con mucho respeto, no me malinterpreten, pero Adolfo sabe,
se sabe, algunos que me conocen saben que a mí no me gusta estar engañando a nadie. El que le diga a usted eso lo está engañando, a lo mejor conscientemente o inconscientemente. Eso no existe, ni debería existir. Que usted le diga, usted tiene que tener, eso lo he escuchado millones de veces, usted tiene que tener, su valor de stock debe ser el 5% del valor del equipo. No quiero seguir comentando. No quiero seguir comentando eso. El que le diga a usted eso, o lo engaña intencionalmente, o sencillamente está diciendo algo que no conoce. Mira, Luis, pues, ¿quieres activar tu micrófono para hacer las preguntas? Has levantado la mano. Buenas noches. Aló, Luis, ¿nos escuchas? Sí, correcto. ¿Me escuchas? ¿Escuchas muy poco, Luis? Un poco bajo, pero sí. Un poco Ya, bajo. voy a hablar un poco más fuerte. ¿Ahora me escuchas? Un poquito Sí, mejor. Ya, José, sí, quería hacerte una consulta. Buenas noches, ante todo. Quería Hola. ver este costo que se registra, bueno, uno que lo hace anualmente, ¿no? Estos costos que de los repuestos o componentes son considerados dentro del presupuesto que se hace, considerando, bueno, un presupuesto anual que hacemos por mantenimiento. Me ayudas con la pregunta, Adolfo, que no la escuché bien. Sí, yo tampoco no lo escuché bien. Luis, ¿puedes nuevamente decirle? Entiendo que ha hablado acerca de presupuestos de Acercarse al micrófono. Dile que se acerque un poco más al micrófono. A ver, ¿ahora me copias? Sí, Ahora mejor, sí. Ya, correcto. Sí, hacía la consulta. Estos costos, tanto de repuestos como de componentes, son considerados o deben ser considerados dentro del presupuesto anual de mantenimiento. Sí, se hace un presupuesto y el costo de los materiales necesarios para ejecutar el trabajo que yo espero ejecutar en un año, eso debe ser considerado, así como el costo de las personas, de los recursos humanos, como todo lo que yo necesito como presupuesto. Pero te voy a poner un ejemplo, Luis. A mí me gusta hablar de esto, ¿no? Usted tiene un presupuesto de, vamos a ponerle, monetario, dólares, soles, pesos, lo que usted quiera. Usted presupuestó para materiales 100.000. Muy bien. Sí, correcto. Si a mitad de año una máquina, la línea principal de producción, se le daña un eje que vale $300.000, usted o compra el eje o cierra la fábrica. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Si hay que presupuestar. Pero el presupuesto puede ser muy flexible. Cuando la gente dice usted no puede pasarse, eso es mentira, porque si usted al final ocurre algo que inesperado, se toman las decisiones que haya que tomar. Claro, el presupuesto no estoy diciendo que no hay que hacerlo, es muy importante, es un requisito de control financiero, ningún inversionista va a aprobar dinero sin tener una estimación apropiada, con unos parámetros normalizados, todo eso estamos de acuerdo. Y la respuesta es sí, hay que presupuestar, pero lo que quería indicar y que no perdiéramos de vista, que en el momento de necesitar un repuesto que no esté presupuestado, producto de la pregunta, pues, y si el repuesto es muy crítico, pues no va a haber opción de adquirirlo. Bueno, lo que pasa con la misma gestión del mantenimiento, si en un momento dado el presupuesto se sale de lo que se estimó, el costo real, pues a lo mejor penalidades, a lo mejor despiden a alguien, pero al final se termina haciendo, ¿no? Pero sí, eso se tiene que presupuestar. Perfecto, José. Gracias. De nada, Ingeniero Luis. José, buenas noches. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, ingeniero? Un saludo desde Bolivia. Un gusto, un placer volver a escucharlo y aprender cada día más. Gracias, estamos por aquí. Ingeniero, una dudita que siempre he tenido con el tema de gestión de inventarios. Nosotros hace un par de años, debe ser unos 3 años, que migramos a un nuevo sistema que es el SAP. Ajá. Y anteriormente se trabajaba con GD Edwards. Ajá. Pero en todo ese periodo nunca pudimos hacer hacia arriba, hacia la parte ya más estratégica, gestionar el tema de los repuestos obsoletos. Y es un buen porcentaje dentro de lo que es el costo total de inventario. ¿Cómo se podría un poquito, no con el ánimo de alarmar a la gerencia, pero sí hacerle notar que es un costo
que se está generando en vano, digamos, porque puede ser actualizado a través de las unidades de fomento a la vivienda que se hace en Bolivia, o puede ser a través del costo promedio ponderado. ¿Qué otra alternativa tendría para mostrar, digamos, que es un costo ocioso, digamos, dentro del almacén? Bueno, lo primero que está interesante, obviamente, ¿no? La pregunta, pero lo primero que yo te voy a hacer una pregunta antes de darle una respuesta más amplia, ¿no? Para aclarar bien cuando tú me dices gestionar obsoletos, ¿qué tipo de gestión, a qué tipo de gestión te refieres? Digamos, dentro del total del costo del inventario, digamos que me voy a imaginar $1.000.000. Nosotros lo tenemos divididos en 4 tipos, que son repuestos críticos, repuestos continuos, programables y obsoletos, bien definidos. Dentro de ese grupo de obsoletos, vamos a asumir que el valor es de $200.000, digamos. Entonces, yo no quisiera tener esos $200.000 porque en teoría son activos que ya no están en funcionamiento, están dados de baja, pero sí los tengo como repuestos dentro del total de inventario. Ajá. Bueno, mira, lo primero que yo voy a decir es que para la empresa y para cualquier empresa, lo conveniente es deshacerse de esos objetos. O sea, ¿por qué una empresa, yo no sé si tú tienes esta información, pero ¿por qué no los desincorporan de una vez por todas? Es como le digo, es un lineamiento de la alta gerencia, de que no... ¿Cuál es el lineamiento? Mantenerlos. ¿Por qué? Desconozco, digamos, la finalidad, nunca me han podido indicar. Bueno, no, mira, yo no voy a prejuzgar nada, pero los conceptos dicen que los obsoletos lo único que hacen es producir gastos, ¿no? Costos, nada. Mira, hay muchos autores muy famosos en temas de inventario, no de inventario para mantenimiento en general, autores que tienen que ver con el tema de las finanzas, la contabilidad, con la logística, y dicen que es mejor echar a la basura los materiales obsoletos que mantenerlos en el almacén. Es decir, cuando usted tiene un poco de materiales obsoletos, cuando tiene un montón de materiales obsoletos, podría tener la posibilidad de venderlos a alguien que les pudiera servir, ¿no? Sería como un valor residual, un valor de recuperación, un valor de rescate, hay muchos nombres para ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, el proveedor se los reconozca, que el proveedor trate de ubicárselos en otras compañías, pero la buena práctica dice, si usted no puede hacer nada de eso, bótelos a la basura. Ahora, yo no voy a juzgar al presidente de tu empresa, para nada. Alguna razón debe tener. Cuidado, me voten a mí. Claro, pero yo creo que él debe saber, ellos deben tener alguna política que a lo mejor esa alta gerencia es una super alta gerencia. No sé si me explico. Sí, y justamente es así, es así. Entonces, esa super alta gerencia a lo mejor es una política corporativa. Y punto. Y a ellos no les importan los $200.000 que sí están afectando la gestión del mantenimiento, ¿no? Sí, porque es un trabajo que ya vinimos hace tiempo, incluso para... Yo no soy quien para juzgar a esa alta ni a la super alta gerencia, todo lo contrario, si ellos han llegado allá es por algo, ¿no? Deben ser gente muy conocedora, muy inteligente, muy de todo, ¿no? Entonces, yo diría que puede ser una política corporativa y punto, y asumen ese costo. Es la única explicación que le doy. Ahora, desde el punto de vista operativo, ¿te acuerdas del nivel táctico que donde estamos nosotros? Sí, Está el nivel, lo ideal sería votarlos. Y eso lo saben los gerentes financieros de esa corporación donde tú estás. Ellos lo saben. ¿Por qué no lo hacen? Ah, no, yo no voy a venir aquí a decir, no, esos tipos son unos ineptos que no hacen. No. Tiene que tener una razón. Está bien. Gracias, ingeniero, y un gusto. De nada, Miguel. A la orden. Si puedes leer, por favor, José, también los comentarios. ¿Puedes leer los comentarios en el Zoom? ¿O los leo? Ya lo voy, ya va. Está en el chat, ¿no? Así es, en el chat. Por ejemplo, Armando consulta sobre la metodología de la gestión de inventarios. ¿Contempla el método de repuestos basados en confiabilidad?
Sí, sí, sí. Ahí, yo conozco ese documento, ¿no? Está bueno, pero repuestos centrados en confiabilidad es aplicar distribuciones de probabilidad como esas que mencioné. Hay mucha literatura que tiene unos criterios errados respecto a la criticidad. Yo he leído una literatura que se llama RCS, como está ahí indicado, que el concepto de criticidad no es correcto. Pero yo no te voy a decir quién es el autor, porque yo he visto ese concepto de RCS en varios autores, en habla hispana. Pero inclusive les voy a decir algo y hay una norma, NORSO, que muchos de ustedes conocen, que hablan de la criticidad de los spare parts. Y el enfoque que le da la norma NORSO no es correcto tampoco. Entonces, cuando hablamos de metodología, una metodología como repuestos, RCS, Reliability Center Spares. Ajá. Y cuando yo hablo de una metodología es aplicar distribuciones de probabilidad aplicadas en confiabilidad para determinar los parámetros de inventario, sí. Y nosotros hacemos eso. Cuando nos analizamos el riesgo, cuando analizamos el riesgo, analizamos los stocks de seguridad basados en riesgo y analizamos la criticidad de los asignada a los materiales y analizamos la confiabilidad, porque nosotros los métodos que usamos son basados en los análisis de confiabilidad. O sea, si yo no tengo un ingeniero de confiabilidad, yo no puedo hacer nada. Es decir, que si la respuesta es sí, nosotros tenemos que usar una metodología genéricamente pudiera llamarse RCS. Claro, y tengo que tener el apoyo, la información de la gente de confiabilidad, de las estadísticas de confiabilidad de los repuestos. Si no tengo eso, no puedo hacer nada. Entonces la respuesta es sí, sí la comprendo. William, buenas noches, una consulta. Si tengo un incremento de maquinaria pesada notable, ¿es necesario revisar los parámetros de inventario? No, esto hay que revisarlo al otro de llegar, inclusive antes de llegar la maquinaria. Lo que pasa es que eso, William, normalmente eso se solventa automáticamente porque el proveedor de la maquinaria, si quieres mantener la garantía, te obligan a comprar un listado de repuestos, ¿no? No sé si pasa siempre, pero es muy común esa situación. Entonces te dicen, esta garantía tendrá vigencia si usted cumple con estos y estos y estos requisitos. Y uno de esos requisitos es un listado de un poco de dinero de repuestos que usted tiene que comprar. Y ya eso resuelve el problema de los inventarios, por lo menos de entrada, ¿no? Entonces, la pregunta sería, no, ante un cambio importante en el nivel de maquinaria, por expansión de la producción, de las operaciones, sí, eso hay que revisar. Hay que revisarlo, no esperar 2 años, claro está. La metodología de la gestión de inventarios, ¿qué más? Yo tengo una pregunta de Facebook. Indican, ¿existe alguna técnica, Ismael Isidro, existe alguna técnica que me permita hacer una correlación entre el valor de inventario de repuestos óptimo, el valor de inventarios de repuesto óptimo versus la tasa de fallas del equipo? Entiendo que es del repuesto, ya que por lo que recomendó, no recomienda establecer un benchmarking respecto a otros. Ajá, Ismael, ¿no? Ese benchmarking no debe existir. No debe existir. Mire, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Imagínense dos ciudadanos. Uno que compra un vehículo, un automóvil, para su uso familiar. Y otro que compra el mismo día, el mismo vehículo para hacer un taxi. Entonces, creo que entendemos perfectamente que yo no puedo poner un valor del stock de repuestos en función del valor del automóvil. Esa es una respuesta que, bueno, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, si usted dice que yo sé que hay mucha gente aquí que trabaja en minas, que la mina ubicada en el África del Sur, de cobre, que tiene estas máquinas, y esa mina es muy similar a la de ustedes, y ellos
han hecho estudios profundos del nivel de inventarios y su optimización, y les da un valor, evidentemente ese es un valor importante para usted. Pero lo que yo critico es que se habla de benchmarking genéricos, y eso es muy peligroso, ¿me entiende? Dentro de una corporación que tiene, vuelvo con el ejemplo de las minas, o el sector petrolero, el sector energético, tienes una corporación que tiene plantas similares en varias partes, y han logrado optimizar el valor de inventario, y lo asocian al valor del activo, eso está muy bien. Es obvio que si yo optimizo el valor del inventario, y divido el valor del inventario que necesito de manera óptima para una máquina específica, y divido, eso me va a dar un valor. Y ese valor puede ser el valor ideal para mí, pero que otros vengan a tratar de usar ese valor. Si yo estoy en la industria del petróleo y venga alguien de la industria de alimentos a tratar de hacer lo mismo con ese valor que yo calculé para mí, creo que puede cometer un error muy serio, ¿no? Eso en primer lugar. Y esa pregunta que nos hace Ismael de correlacionar, sí, no, es perfecto. Es una tesis de estudio interesantísima. Yo no he visto ninguna correlación, pero es que debe estar directamente relacionada la tasa de fallas con el nivel de inventario, porque de hecho los procedimientos que se usan ahorita, que no son, estos procedimientos que se usan, es igual como cuando ustedes calculan una probabilidad desde el punto de vista de la confiabilidad. Bueno, ahí tienen un valor de referencia, toman decisiones, es lo mismo. Yo utilizo estas dos distribuciones que yo mencioné, y te da una referencia general de lo que usted debería hacer. Usted puede tomar otra decisión con mayor o menor riesgo, pero esa correlación es importante, yo creo que es válida. Yo voy a aprovechar una consulta que nos hace Ronald acá, que la saltamos, que dice: buenas noches, consulta, ¿qué factores intervienen para el cálculo del stock de seguridad? Muy buena pregunta. Para determinar el stock de seguridad intervienen, el principal factor que interviene es la criticidad. Entonces, de alguna manera, usted tiene que calificar la criticidad cualitativamente, escúcheme bien, cualitativamente, algo así como alta, media o baja. Pero una vez que usted califique la criticidad, que puede ser 3, 4, 5 valores, yo no creo que sean importantes más de 3, 4, ¿verdad? Después de que la califica, utiliza cada una de esas calificaciones para asignar un parámetro estadístico que se llama nivel de confianza. Entonces, el parámetro más importante, aparte del tiempo de entrega, de la demanda, de la tasa promedio de utilización, de toda esa serie de cosas, el criterio más importante, el factor más importante para calcular el stock de seguridad es el nivel de confianza de la probabilidad estadística que usted decida utilizar para calcular los parámetros de inventario. O sea, la respuesta en concreto, el nivel de confianza. Tiempo de entrega también, tasa de utilización promedio también, pero el más importante es el nivel de confianza. ¿Alguna otra pregunta? Ya en el chat no veo más ninguna. Bueno, a ver, déjame revisar el Facebook para poder preguntarte. Creo que había una más en Facebook, chicos. Grupos, si quieren pueden activar sus micrófonos, por favor, para que puedan hacer las consultas debidas con José. A ver, está acá. Francisco Quiroga, los repuestos de costos elevados, por ejemplo, mayores a $10,000, ¿es conveniente ingresar a almacenes o considerar como un activo? No escuché. Tienes que silenciar el que tiene el volumen ahí. ¿Dónde está vos? Sí. Rafael, ahorita te activo ya. Perfecto. Ahorita te activo, Rafael. Me dice Francisco Quiroga, los repuestos de costos elevados, por ejemplo, mayores a $10,000, ¿ok? ¿Es conveniente ingresarlos a almacén o considerarlos como activos? ¿Cómo? ¿Ay, qué es activos? Ah, ya entendí. Activos es... Ya entendí. Ajá. Cuando él dice activos, si quieren le preguntamos, cuando él dice activos se refiere a considerarlo como equipos. Que no tiene claro, pregunta.
como equipos, por ejemplo, en algunos almacenes, cuando, o sea, tú sabes que hay presupuestos CAPEX y OPEX. Con los presupuestos CAPEX, como tú hablaste, se compran componentes mayores o grandes, vamos a hablarlo así ya, de forma general, grandes, que son considerados como activos porque aumentan la vida útil del equipo donde se va a instalar. Entonces, lo que está indicando es, los repuestos de costos elevados, por ejemplo, mayores a $10,000, ¿es conveniente ingresarlos a almacén o considerarlos como activo? Miren, ¿cómo que se llama quien pregunta? Él se llama Francisco Quiroga. Ajá, Francisco. Ojalá me esté escuchando. Creo que ninguno de nosotros es contador público, pero esa respuesta no debe ser si me conviene o no. Si la ley te lo permite, hazlo. Pero desde el punto de vista fiscal, si tú tienes un repuesto que lo compraste para repuesto y no como equipo para producir de forma independiente depreciable, eso está en los conceptos de contabilidad financiera y de costos de las empresas, y eso está en las leyes. O sea, que eso no depende de lo que uno quiera hacer, ¿de acuerdo? Si hay empresas que lo pueden hacer por algún artilugio, algún aspecto que puedan, a veces se puede, ¿no? Pero no es una cosa tan sencilla. O sea, si usted tiene un repuesto que le cuesta no $10,000, voy a hablar de $150,000. Y ese es un repuesto para ser utilizado cuando se dañe el que está en operación. Usted tiene que considerarlo como OPEX, como costo de inventario. Que en su empresa usted me diga, no, yo en mi empresa lo puedo, bueno, perfecto, hágalo, pero conceptualmente, porque ¿cuál es? No perdamos de vista que los inventarios son parte de los activos también, ¿no? Lo que pasa, a los activos que nos referimos nosotros normalmente son las máquinas y la infraestructura, pero el inventario es parte de los activos desde el punto de vista financiero y contable de una organización. Los inventarios es parte de los activos. Lo que pasa es que hay activos circulantes y activos fijos, que es otra cosa. Ahora bien, ese repuesto no de 150,000, si es un repuesto, la contabilidad de la empresa debe considerarlo como repuesto, conceptualmente hablando. Porque quien se deprecia y que tiene un valor de activo fijo es la máquina donde está ese repuesto. En cambio, si usted lo considera como un activo, como dice Francisco, lo tiene en el almacén, tiene que aplicarle depreciación, y eso no se está depreciando contablemente, no se está depreciando. Entonces, si lo hacen, entiendo que están haciendo, si alguien lo hace, creo que está haciendo algo que no está permitido por la ley fiscal, pues las leyes fiscales tributarias de un país. Pero bueno, hay situaciones muy específicas que pudieran permitir eso, y yo no puedo ir al detalle, ¿no? Pero en general, no. En general, no. Valga lo que valga. En general, no. Un repuesto es un repuesto y una máquina es una máquina. Ambos son parte de los activos de la organización, pero unos son activos fijos y otros son activos circulantes. Ahora, sí, ya me olvidé el nombre, Roberto, que tenía una pregunta, que había activado su audio, si no me equivoco. Robert, ¿sería? Claro, Robert, Robert o Rafael, tienen su pregunta, pueden activar su micrófono para hacer la pregunta. Que quería, Rafael era, ya me acordé, porque era el moradito rendidor. A la orden, Rafael. Buenas noches. Hay algo que a mí me asalta la duda, porque allá donde yo trabajo en un departamento de confiabilidad y siempre he escuchado los mínimos y máximos en cuestiones de repuestos costosos y repuestos que no son tan costosos. Repuestos costosos como de $400,000 que se manejan allá, a esos le tenemos mínimo y máximo. Entonces,
a otro tipo de repuestos que son menos costosos, y sensores, etcétera, etcétera. También hay mínimos y máximos. Yo quisiera que me explique, eso es coordinado con la dueña con la empresa, con quién se coordinan esos mínimos o máximos. Eso es una política. No entiendo. No, ya te lo voy a explicar. Ya te lo voy a explicar. Pero cuando tú dices que mínimos y máximos, esperaba otra opción diferente. O sea, ¿quieres saber sobre qué es mínimo y máximo? Exacto, porque a veces nos he dado sin el repuesto. Ajá, ya. Porque son muy costosos y han fallado. Entonces, claro, hemos tenido que tener esquina allí hasta que llegue el repuesto, porque han fallado dos. Eso normalmente cuesta mucho más plata que haberlo tenido, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Mira, en el argot, en el ambiente del mantenimiento en el mundo entero, se habla de mínimos y máximos. Ok. ¿Qué es el mínimo? Vamos a hablar de un rodamiento, que es tal vez uno de los elementos más comunes, ¿no? Un sensor. Pero un rodamiento que para hablar un poquito de unos números más grandes, ¿no? Unos números más grandes. Un rodamiento. ¿Tú eres de qué área, Rafael? Sí, dígame. ¿Tú eres de electricidad, de mecánica, de automatización? ¿De qué área? De eléctrico y mecánico. Ok. Entonces, un rodamiento es un buen ejemplo para todos, ¿verdad? Sí, entonces, señor. Imagínate un rodamiento que vale $3,000. No vale 3 centavos ni vale $100,000. Un rodamiento que vale $3,000, $4,000, ¿no? Y se usa intensivamente, o sea, hay 20 máquinas que usan 4 rodamientos de eso, ¿sí? En una planta grande. ¿Me explico? Ese rodamiento tiene una tasa de utilización, tiene una demanda como consecuencia de su confiabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Claro. Usted dirá, no, pero puede ser que el operario lo operó mal y no tuvo el rodamiento la culpa de partirse. Bueno, son otros temas, pero él tiene una tasa promedio de utilización. Es lo que llamamos rotación, o demanda, o tasa de utilización, como lo queramos llamar. Un consumo, ¿no? Vamos a suponer que tus datos dicen, tus estadísticas dicen que tú utilizas promedio 3 rodamientos mensuales de ese tipo. Tu planta es muy grande y de ese tipo utilizas 3 mensualmente. Hay un mes que has utilizado 5, otro mes has utilizado 1, otro mes utilizaste 2, otro 4 y en promedio 3. ¿Me sigues? Sí, señor. Muy bien. El mínimo es un valor que hay que calcular. Después te digo quién lo va a calcular. Es un valor que hay que calcular que cuando el nivel de existencias de ese rodamiento llega a ese valor, usted tiene que salir a comprar. Es como cuando alguien tiene su automóvil y el indicador del nivel de combustible del automóvil le queda un cuarto de tanque. Es muy común que la gente deje llegar eso hasta un cuarto de tanque, ¿no? Hay otros que al medio tanque van y cambian. Van y surten gasolina o combustible o nafta, como le dicen aquí. ¿Me explico? Ese nivel de combustible para el cual un conductor está acostumbrado a poner gasolina o surtirse de gasolina, ese es el mínimo. Él no espera que se le agote la gasolina. Ya sabemos qué va a pasar si no respeta ese mínimo, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo pasa con el rodamiento. Entonces vamos a suponer que ese rodamiento, yo he definido que el mínimo es 4. Por algún método, es 4. Quiere decir, usted tiene su estantería, ¿en qué país estás tú? En Colombia. Tienes en tu bodega, así como le decimos en Colombia, ¿verdad? Tenemos en tu bodega, ahorita hay 6 rodamientos de ese tipo. Bueno, el lunes se llevan 1 y quedan 5.
Cuando el nivel de existencias de ese rodamiento llegue a 4, alguien genera automáticamente, el almacenista, alguien que ve que es 4, pues esto se automatiza muchas veces. Va Eso se hace por SAP. Creo que el SAP lo tienen ahí. Ajá. Por Hay el que SAP. comprar. Ese es un parámetro de inventario, ese mínimo del que tú estás hablando, ¿de acuerdo? Sí, señor. Hay que salir a comprar. ¿Cuántos compro? Yo podría comprar uno más, puedo comprar 2, puedo comprar 3, puedo comprar 5. ¿Lo ves? ¿Ves la diferencia? Entonces, si en la empresa tuya tienen definido que el mínimo de ese rodamiento es 4 y el máximo es 8, entonces cuando tengas 4, tú compras 4. ¿Lo viste? Sí, sí, claro. Imagínate que tenías 5 y de repente alguien llegó y se llevó 2. No paso por 4, o sea, sí paso por 4, obviamente. Pero de 5 que no tenías que pedir, el inventario quedó en 3. Se pide, ¿de acuerdo? Correcto, para tener ahí lo calculado, por decirlo así. Claro, entonces ahora yo me quedé con 3, entonces yo con 3 voy y pido 5. En el caso anterior pedí 4, pero ahorita pido 5 porque yo definí un máximo de 8. Y si tengo 3, ¿cuántos pido? Pido 5. Sí, señor. Y si yo tengo 5 y se llevan 4 y me queda una, yo tengo que ir a comprar 7. ¿Lo viste? Sí. Ese es el concepto. Ahora, nosotros tenemos que buscar el método apropiado para calcular ese mínimo, para calcular ese máximo. Bueno, las políticas pueden ser mínimo, máximo, pero ese es punto de pedido, cantidad de pedido, dependiendo del nivel de rotación, y eso se analiza dependiendo del tipo de material. Ok. Señor, ok, ingeniero, gracias, muy amable. De nada, a la orden. Por aclararme las dudas. No, siempre a la orden. Ok, gracias. Listo, creo que ya no hay más preguntas, Punto chicos. de pedido, cantidad de pedido, dependiendo del nivel de rotación, y eso se analiza dependiendo del tipo de material. Un comentario final, Adolfo. Señor, ok, ingeniero, gracias, muy amable. De nada. Por aclararme las dudas. No, siempre a la orden. Ok, gracias. No tengo ningún comentario. Listo. Preguntas, chicos. Punto de pedido, cantidad de pedido, dependiendo del nivel de rotación, y eso se analiza dependiendo del tipo de material. Un comentario final. ¿Tienes un audio ahí? Sí. Señor, ok, ingeniero, gracias, muy amable. De nada. Por aclararme las dudas. No, siempre se está repitiendo lo que ya dijimos. No sé si corta eso. ¿Aló? Hola. José, ¿me escuchas? Ahora sí, sí. ¿no? Perfecto. Ahora sí. No, bueno, el final es, para todos los que nos escuchan todavía, aunque son bastantes, yo estoy en LinkedIn, me pueden ubicar en LinkedIn, José Contreras Márquez, y ahí siempre estoy colocando tips e información relacionada con inventarios, con planificación, con indicadores de gestión, entonces están invitados ahí a LinkedIn para que nos conectemos también por ahí. Claro, lo pueden ubicar, en la presentación, ahí pueden ver el nombre de José Contreras, como José Contreras Márquez, está en LinkedIn, ahí lo pueden ubicar, como dijo José, él publica en LinkedIn y Sulsar. He podido descargar ahí también artículos muy buenos sobre gestión de inventarios y también sobre el opt-in, que es el próximo webinar que vamos a dictar, ¿no, José? Es importante, sí, es importante, el próximo podría ser de Optim, pero el Optim es un software que yo he desarrollado, que está publicado en nuestra página web, mantenimientoeficiente.com, y las personas que hagan el curso pues tendrán acceso ilimitado a Optim, ¿no? Que es un calculador de máximos y mínimos. Claro, efectivamente. Gracias, José. Chicos, como acaban de ver, esto es parte del curso que nosotros vamos a dictar, que es de gestión y optimización de inventarios de mantenimiento,
que se va a realizar el 21 de julio. Como lo ha indicado José, van a poder ver temas de auditoría, van a poder ver temas de los parámetros del inventario de repuestos que ustedes puedan tener en su área de mantenimiento, los cálculos estadísticos respondiendo a las consultas de algunos de los participantes, los cálculos estadísticos también que relaciona también con la tasa de falla, si no me equivoco. Hay una pregunta de Marco Antonio, no sé si está presente, es que tiene la mano levantada aquí. A ver, Marco Antonio, ¿quieres conversar? Si quieres, puedes activar tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Un gusto, ingeniero José. Hola, Marco. Bueno, siguiendo el tema de lo que indicaba, ¿no? Del stock de repuestos, quiero seguir con una duda ahí. Entiendo que hay un stock de seguridad, como mencionaba, digamos, de 5, y ya me pasé, ¿no? Ya consumí 2 más y me he quedado con 3. Entonces, la idea es que ya automáticamente funcione, ¿no? Que gestionen ya la compra de repuestos, porque ya nos pasamos del stock de seguridad. Ajá. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo calculo yo cuánto más debo comprar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de equipos, de acuerdo a la inversión, al presupuesto, o sea, ¿cuáles serían mis variables, ¿no? ¿Hasta cuánto más podría comprar, ¿no? O sea, estás preguntando específicamente de la cantidad de compra, de cuánto comprar. Claro, ¿cuánto más comprar? ¿No? O sea, de repente hay un máximo, ¿no? No voy a comprar 20, pues no voy a comprar tal vez 10, ¿no? O sea, ¿cuánto más? ¿Cuáles serían mis variables para identificar cuál sería el valor máximo a comprar, ¿no? Mira, hay una metodología, hay un modelo que se llama ¿cómo es? EOQ. Eso, EOQ son las siglas en inglés de la cantidad económica de pedido. Te lo voy a expresar gráficamente, no tenemos el papel y el lápiz, pero lo vas a entender. Esa decisión se basa en un análisis de costos y los parámetros que intervienen allí son el precio unitario. ¿Me está siguiendo, no? Sí, correcto. Ajá. El precio unitario. La demanda total anual. La demanda total anual. El precio unitario. El costo de elaborar una orden de compra, pero no el costo de lo que vas a comprar, sino el costo administrativo. O sea, si tú tienes un departamento de compras que te cuesta $100,000 al mes y te procesa 10,000 órdenes de trabajo al mes, cada orden está costando $10, ¿lo viste? Claro, ok, entiendo. Ajá. Entonces, esa es una variable que interviene allí. El costo de elaborar una orden de compra, de hacer todo el trámite administrativo de compra, el costo asociado a tener el material almacenado, que es un estudio de costo. Esos son temas que no los hace mantenimiento, pero esa es la forma. ¿De acuerdo? Y eso, los expertos en estos cálculos son los de logística y compra, o deberían serlo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el costo de compra, de la orden de compra, el costo de mantener el artículo almacenado, el precio unitario, la demanda total anual. Ahora, vamos a utilizar la imaginación. Si tú tienes en el eje Y dinero y en el eje X cantidad, y graficas cantidad, el costo de mantener eso almacenado, ves que es una línea recta que parte del origen con pendiente positiva. ¿Te la imaginas? Sí. Sí, ya está, lo tengo. Listo. Ahora vamos con la otra curva. Si tú compras, vamos a suponer que tú tienes una demanda mensual de 10 piezas, promedio, y al año vas a tener una demanda anual de 10 por 12, que es 120 piezas. Y vamos a suponer que yo compro mensualmente compro 10 piezas, y yo voy a hacer 12 compras, ¿lo viste? Correcto. Ajá. Pero vamos a hacer otro escenario. Yo voy a comprar
solo 2 veces. Es decir, compro 60 piezas en enero que me van a satisfacer la demanda hasta julio, y luego en julio compro 60 más. O sea, solo 2 compras. En este último caso, el costo de compra es más bajo que en el primer caso, porque hago 2 compras contra 10, contra 12. ¿Lo viste? Entonces, esa curva es a la izquierda, cuando compras poca cantidad, el costo es alto, porque haces muchas compras. Pero a la derecha esa curva empieza a bajar, porque cuando compras más, haces menos compras, cuando compras más cantidad. Cuando esas 2 curvas se cruzan, esa intersección dan la cantidad que debes comprar. ¿Me entendiste? Sí, ya. Ahora, Métete en pero el curso, lo vemos ahí. sí, le entendí, pero digamos que el costo de las piezas es, no sé, para mí más costoso que el orden de compra administrativa, ¿no? Es lo que más observo. No. Básicamente quien va a determinar eso es la cantidad utilizada. Si estamos hablando de un repuesto que se usa una vez al año, este modelo no aplica. ¿Me explico? Claro. Ese es el problema de mantenimiento, de los inventarios para mantenimiento, que las situaciones son infinitas, muy diferentes a los inventarios convencionales. Entonces, si yo tengo una pieza, mira, te voy a poner un ejemplo extremo, una pieza que vale $50,000 y se utiliza cuando mucho una al año, ahí no hay que calcular nada. Cuando usted vea que no necesita, que no tiene el nivel que necesita, compra una y ya, si acaso se la prueban, ¿no? No pasa como al otro compañero que no la compraron y se pararon y perdieron mucho más plata. Entonces, hay muchos casos. Si tengo un material de alta rotación, en mantenimiento usamos muchos materiales que compramos con frecuencia, ¿no? Esos materiales mueven mucha plata, normalmente no son muy caros, pero se compran grandes cantidades. En ese tipo de materiales aplicamos un modelo como este, que estoy describiendo. Pero en los que se mueven muy poco, la cantidad a comprar es intuitiva, se compra 1 o 2 piezas. ¿Me explico? Ahí no interviene ningún cálculo. Es decir, el cálculo es basado en la lógica. ¿Cómo? ¿Me lo puedo repetir? ¿En qué basado es? Es basado, si has determinado un nivel mínimo que deberías tener, cuando llegas a ese nivel, vamos a suponer que es una pieza, o sea, llego a una y porque ese repuesto es muy caro, pero lo utilizas en muchas máquinas de tu empresa, y llegó a una, y tú dices, yo menos de una no tengo. Cuando decides comprar esa pieza, porque llegó a una pieza que te queda todavía, normalmente la decisión es de comprar una más o 2 más, no pasa de ahí. ¿Lo ves? Claro. Es así, es eso, es un poco una decisión muy doméstica. Ahí no tiene mucho sentido devanarse los sesos para hacer unos cálculos complejos, no tiene mucho sentido. Claro. Ahora, si yo compro, vamos a poner un ejemplo muy de moda, estos mascarillas, ¿no? Hay empresas que están comprando por toneladas mascarillas de esas desechables. Se la ponen, se la botan, vuelven a ponerse otra. Hay otras que usan permanentes, que duran todo el día, X. Pero el tema de las mascarillas lamentablemente está muy de moda por la situación mundial. Y entonces de repente una empresa tiene que comprar, los gobiernos, no hablemos de un gobierno, hablemos de una empresa, que tiene que comprar 20,000 cada 2 meses, mascarillas. Una empresa grande y son desechables. Ahí hay que hacer un análisis, pues, si compro muchas, compro poco, si compro cada 15 días, también el riesgo de que el proveedor te pueda despachar. Hay muchas variables que intervienen ahí, pero matemáticamente para esos materiales de alto consumo y que tienen demanda frecuente, obviamente son de alto consumo, tienen demanda frecuente y altos niveles de utilización, aplica ese modelo que expliqué hace rato. Ok, ingeniero, gracias. De nada, Marco. Listo, José, más bien muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre, José, cuando
cuando hace los webinars le apasiona tanto, que siempre creo que responde todas las preguntas y siempre da más de lo que se le puede pedir. Más bien, gracias José, Gracias, por Adolfo. Hasta luego. Gracias. Y no solo en el webinar, ese también en el curso que él dicta con nosotros y nos ha tocado eso en el curso, por ejemplo, en el curso de planificación y programación que dictó y también pues dio más de lo que se esperaba en el curso y eso lo he vivido también porque también he podido seguir el curso con él, ¿no, chicos? Al final todos aprendemos. Entonces, Bueno, chicos. agradecido por tus palabras, Adolfo. Un placer. Estamos en contacto. Gracias, José. Muchísimas gracias. Chicos, ya Hasta para luego. finalizar y terminar, curso de gestión y optimización de inventarios y mantenimiento, 21 de julio. Si quieren más comunicación, si quieren contactarse, sin ningún compromiso, ¿ok? Aquí no queremos llamarte y tras llamarte, no, sin ningún compromiso. ¿Quieres averiguar sobre el curso, sobre el brochure, el costo y las fechas? Pues bien, dale clic al link que acabo de enviarte en el chat para que te podamos dar toda la información necesaria, ¿ok? El curso comienza este 21 de julio. Tenemos un 10% de descuento hasta este 15 de julio, chicos. Ya les van a indicar directamente cuando se comuniquen con ustedes de este curso y solamente realizamos el curso con 15 personas. No realizamos con más, hay veces nos excedemos, quizás 16, 17, pero tratamos de hacer un grupo reducido para que todos ustedes puedan preguntar y el grupo pueda ser más dinámico, ¿ok? Porque al final lo que queremos es que aprendas, ¿no? Lo que queremos es que lo apliques y lo que queremos es que siempre recuperes o tengas un retorno de la inversión que tú haces en los cursos. Si al final, después de todo esto y por la situación que estamos pasando, quizás no puedes llevar el curso, pues bien, te invitamos entonces a que revises nuestra página de YouTube para que puedas revisar todos los videos que nosotros hacemos, que sigas la página de Facebook porque también hemos publicado artículos técnicos de José Contreras para que puedas seguir leyendo y puedas seguir aprendiendo, chicos. ¿Ok? Yo me despido, chicos, de todos ustedes, no sin antes darles las gracias a todos ustedes por el tiempo, por la asistencia y por todo, pues chicos. Más bien, gracias a todos, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Ok, chicos, gracias y que tengan un muy buen domingo, chicos. No olviden ir a misa. Gracias, chicos, muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos, chicos. Recuerden, si quieren información del curso, ahí está el link. Si no, aprendan, pues aprendamos. Todos hemos iniciado leyendo, viendo videos y siguiendo uno que otro curso. Ok, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente. Bendiciones y nos vemos pronto. Chau, chau. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Cuídense, chicos, cuídense. Ah, carambas. Gracias. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos.